El anuncio de que el UFC 291 tendría 2 peleas por el título, ¿fue realmente un error o estaban sondeando la reacción del fanático? Soy José y esto es Fans Combat. Como seguramente sabes, la UFC hizo un anuncio de redes sociales vendiendo el pay-per-view del UFC 291 a bares y establecimientos públicos, que decía que el evento tenía 2 peleas de título: Dustin Poirier vs Justin Gaethje y Jan Blachowicz vs Alex Pereira. 2 peleas por el título en el UFC 291. Esto causó revuelo en redes sociales porque, como saben, durante los últimos 2 meses, el UFC 291, que tendrá lugar en Salt Lake City, Utah, el próximo 29 de julio, se ha promocionado como encabezado por el duelo entre Dustin Poirier vs Justin Gaethje, peleando por el cinturón semioficial Bust the Motherfucker. No es un campeonato de UFC propiamente dicho, pero funciona para vender carteleras de pay-per-view con figuras conocidas que no son campeones. O por lo menos funcionó la única vez que se ha puesto en juego, lo que fue en el UFC 244, en el que lo disputaron Jorge Masvidal y Nate Diaz, y fue un éxito con más de 1 millón de ventas de pay-per-views. ¿Va a funcionar igual de bien en esta oportunidad? No lo creo. Tampoco creo que la empresa esté pensando que va a vender más de 1 millón. En estos tiempos, pocos eventos de UFC llegan a esos números. Si te está gustando el video, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias de antemano. Pero entrando en el tema del video, el anuncio de que el UFC 291 tendría 2 peleas por el título, ¿fue realmente un error o estaban sondeando la reacción de los fans? Yo me inclino por lo segundo. Luego de que generó muchas reacciones el anuncio, la UFC pidió disculpas y dijo que había sido un error de transcripción. Pero un error de transcripción es un error de coordinación, de atención. Colocas un punto donde no va o quitas una coma. Incluso podemos aceptar una palabra más, una palabra menos, pero no un concepto completo. En este caso, un anuncio completo, un evento con 2 peleas de pay-per-view en lugar de una. Y esto sucede días después que, como también debes saber, Jamahal Hill, el campeón de las 205 libras, anunció que dejaba el título vacante después de lesionarse el tendón de Aquiles, jugando baloncesto con otros peleadores de UFC durante las actividades de la International Fight Week. Es una lesión grave y necesitará operación y rehabilitación, por lo que se estima que estará fuera del octágono por más de 1 año. Así que por segunda vez en menos de 1 año, las 205 libras se quedan sin campeón. Y en una categoría que no abundan los contendientes al título, la promoción tiene que buscar cómo coronar un campeón lo antes posible. Con el rankeado más alto, Jan Blachowicz, el top 3, programado para pelear con Alex Pereira, tal vez la promoción pensó en la posibilidad de colocar el cinturón en juego en ese combate, pero quiso ver la reacción de los fanáticos antes de tomar una decisión. Además, no es la primera vez que la UFC hace estas cosas. ¿Recuerdan cuando en enero se filtró por error la fecha de regreso y el rival de Jon Jones? En ese momento todos estábamos expectantes sobre el regreso de Jon Jones y la renovación de Francis Ngannou, y si finalmente ese combate iba a suceder. La UFC estaba negociando con ambos, pero cuando la promoción decidió que ya no podía negociar con Ngannou, deciden mejorar la oferta a Jones y cierran el acuerdo con él. Pero ya el combate que todos querían, Jon Jones vs Francis Ngannou, no iba a suceder. Ya la UFC sabía todo eso, los fans no. ¿Qué hicieron? Cometieron un supuesto error. En el T-Mobile Arena se anunció en sus pantallas el próximo evento de UFC que ellos albergarían, el UFC 285, y anunció que Jon Jones sería el protagonista de la velada enfrentando a Ciryl Gane por el título de peso pesado, el oficial, no el interino. Esto generó un revuelo impresionante en redes sociales. La UFC dijo que eso había sido un error del personal de la T-Mobile Arena, pero sabemos que ocurrió el 4 de marzo. Con este supuesto error prepararon a la gente para la salida de Francis y testearon la receptividad del combate entre Ciryl Gane y Jon Jones. Así que de error nada. Ya veremos qué sucede en los próximos días con el combate entre Blachowicz y Pereira.
Todo dependerá de los resultados que recojan de las reacciones de los fans. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.